Conocimos su obra hace 10 años, se convirtió en viral y conquistó los Estados Unidos. El escritor pontevedrés Manel Loureiro nos ofrece una nueva historia. Fulgor es el título de su nueva novela, un intenso thriller que les mantendrá atrapados en un terrible secreto. Aún no tiene 40 años y ya puede presumir de haber deleitado a los Estados Unidos con sus historias. Su novela El último pasajero fue líder de ventas de libros de terror en Amazon, Estados Unidos, por delante de los títulos de Stephen King, siendo la primera vez que un autor español conseguía colocarse en la lista de los más vendidos con reservas previas. Empezamos a conocer su obra hace 10 años. Apocalipsis Z nació en un blog que siguió medio mundo en pocos meses. Tras su éxito en la red, se convirtió en bestseller. La avalancha de incondicionales obligó la publicación de una segunda parte y después de una tercera. Ha pasado una década y hoy por fin conocemos su rincón creativo. Aquí, en su Pontevedra natal, da forma como metódico y delicado tallista a los personajes y sus mundos, que después nos trasladará esculpidos con fina pluma sobre el papel. Aquí forjó Fulgor, su última novela. Acaba de publicarse. Fulgor surge prácticamente por accidente, como suelen surgir las historias, porque nadie sabe exactamente de dónde salen las historias. Fulgor surge como una noche de invierno de hace año y medio que iba conduciendo por una carretera de montaña del interior y era una noche de tormenta, estaba la lluvia golpeando contra el parabrisas del coche y yo iba escuchando en la radio una canción que la había oído muchas veces, pero era la primera vez que la escuchaba. Es una canción que es de Johnny Cash, que se llama Folsom Prison Blues, que es precisamente como empieza Fulgor. En esta libreta, Manel tomó las notas necesarias para arrancar la historia de Cassandra, una psiquiatra madre de familia que sufre extrañas secuelas después de un accidente, un terrible secreto que no puede revelar. Cassandra es una mujer que se está planteando permanentemente si está cuerda o si ya ha empezado a derrapar por esa pendiente que lleva hacia la locura, hacia la pérdida de la razón. Y ella, que es psiquiatra, es la persona que es más consciente de que algo no está bien. Lo que ella no sabe es si realmente lo que está pasando a su alrededor es fruto de su imaginación o si es real. Y si es real es terrorífico, porque eso implica que su familia, su hijo y sus seres queridos están en peligro. Saber algo y no poder contárselo a nadie. Una maldición que nos conduce a la mitología griega y que provocará que la protagonista de Fulgor viva una pesadilla constante que no les permitirá dejar de leer. Por eso, precisamente, la protagonista de Fulgor se llama Cassandra. Cassandra, como la Cassandra de la mitología griega, sabe algo que afecta a todo el mundo. Pero el problema, como con la Cassandra de la mitología griega, es que se lo diga a quien se lo diga, nadie le va a creer, porque es demasiado increíble. Una mujer vuelve a protagonizar una historia de Manel Loureiro, un intenso thriller que les mantendrá en una tensión constante. Abran bien los ojos porque entre nosotros, en la sombra, la oscuridad se debate constantemente con la luz. Nada ni nadie es lo que parece.